Los aparatos de clima son una maravilla. Al toque de un botón se puede tener la temperatura ideal, pero si no se administran debidamente el consumo puede ser muy elevado. Recurriendo a la tecnología moderna es posible controlar este gasto. No es necesario modificar el aparato de clima para implementar un dispositivo que detecte cuando esté encendido y cuando esté apagado. Con eso se pueden activar conjuntos muy pequeños de paneles solares cuando el aparato de clima empiece a funcionar y desactivar la producción cuando el aparato se detenga. En este dibujo podemos ver la conexión de un aparato de clima como sería normalmente conectado a su línea, ya sea de 127 o de 220 voltios. Generalmente no lleva ningún interruptor externo y todo se maneja por medio de un control remoto. El motor del clima se enciende y se apaga dependiendo de la temperatura deseada, lo cual tampoco puede hacerse con un interruptor externo. Esta es precisamente la función del dispositivo que estoy sugiriendo. Supongamos que nuestro aparato de clima tiene un consumo de 1200 vatios hora. Habría que instalar un conjunto de paneles que produzca la misma cantidad de energía que consume el aparato. Digamos que seleccionamos un conjunto de 4 paneles que produzcan 1200 vatios hora. Esta instalación debe realizarla un técnico especialista en ello, pues hay que llenar ciertos requisitos. En los cables que alimentan el aparato de clima se intercala el dispositivo detector de consumo. En su interior se encuentran unos cuantos componentes que funcionan de la siguiente manera. El transformador T1 junto con el puente rectificador DB1 constituye una fuente de poder con salida pulsante por no tener filtraje alguno. Por otra parte, T2 es un transformador de corriente formado por un devanado toroidal a través del cual pasa la línea L1 que conecta el aparato de clima al centro de carga en el disyuntor correspondiente. Cuando el aparato de clima se encuentra en reposo, la corriente detectada por T2 es insignificante. Cuando el aparato de clima comienza a funcionar, la línea L1 produce un campo magnético mayor, induciendo un voltaje en el transformador de corriente T2, con lo cual el puente rectificador DB2 entrega suficiente voltaje al condensador C1 y a la compuerta de SCR1, que es un rectificador controlado, el cual se dispara y, usando la fuente de poder pulsante formada por T1 y su puente rectificador, activa el relevador RY1 y los contactos normalmente abiertos de dicho relevador se cierran. Con esto se alimenta voltaje de las líneas L1 y L2 a la bobina del contactor RY2, conectando la salida del microinversor al centro de carga por medio de sus contactos. El microinversor se sincroniza con la línea y al cabo de aproximadamente 5 minutos empieza a alimentar 1200 vatios a L1 y L2, mismos que se utilizan para hacer funcionar el aparato de clima. Cuando la temperatura deseada se alcanza, el control de clima se apagará, la corriente que circula por L1 se reducirá y finalmente se desactivará RY1 y con ello se soltará RY2. El proceso se repite cada vez que arranque y se detenga el aparato de clima, aún después de ponerse el sol. Cuando al fin el usuario decide apagar el aparato de clima, se soltarán ambos relevadores y el ciclo se repetirá al día siguiente. Este sistema se puede aplicar a todos los aparatos de clima, utilizando detectores y grupos correspondientes de paneles para cada aparato. Espero que este video haya sido de su interés. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Chao Tarín.